El dolor de hombro suele comenzar sin que lo notes. Al principio, es solo una ligera molestia en ciertos movimientos. Piensas, no es nada, ya pasará solo. Pero con el tiempo, la articulación empieza a poner sus propias condiciones. Un día te das cuenta de que ya no puedes ponerte la chaqueta, que peinarte se ha vuelto difícil, que el estante de arriba ya no está a tu alcance, que dormir sobre ese lado ya no es posible. Y lo más frustrante es que nadie te explica exactamente por qué ocurre esto. El hombro es la articulación más móvil de todo nuestro cuerpo. Puede moverse en casi cualquier dirección, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, en círculos completos. Y precisamente por esa libertad de movimiento, también es la más vulnerable. Cuanta más movilidad, menos estabilidad natural. Cuanta menos estabilidad, más depende de que los músculos, tendones y ligamentos funcionen en perfecta coordinación. Cuando algo falla en esa coordinación, el dolor aparece. Hoy vamos a ver qué ejercicios de fisioterapia realmente ayudan a recuperar esa coordinación perdida. ¿Y cuáles debes evitar completamente durante los períodos de dolor? Porque sí, hay movimientos populares que empeoran la lesión cada vez que los haces. Aunque no lo sepas y aunque te los haya recomendado alguien con buenas intenciones, quédate hasta el final. Antes de empezar con los ejercicios, necesitas entender 3 reglas fundamentales. Sin estas 3 reglas, cualquier ejercicio puede hacerte daño en lugar de ayudarte. Primera regla. Durante el ejercicio, en una escala de dolor del 0 al 10, hasta 3 puntos de molestia leve es aceptable. Piénsalo así, una ligera incomodidad que puedes gestionar no es señal de daño, es señal de que la articulación está trabajando. Pero si después del ejercicio el dolor aumenta o dura más de 24 horas, debes reducir la carga inmediatamente. Si al despertar el hombro está más rígido que antes, hiciste demasiado. Segunda regla. Todos los movimientos deben hacerse de forma extremadamente lenta y completamente bajo tu control. Sin movimientos bruscos, sin sacudidas, sin impulsos. La articulación necesita tiempo para adaptarse a cada milímetro del recorrido. Cuando un movimiento se hace rápido, los músculos estabilizadores no tienen tiempo de activarse y toda la carga cae sobre estructuras que no están diseñadas para soportarla. Tercera regla. Solo trabajamos dentro del rango de movimiento cómodo. Muchas personas cometen el error de pensar que cuanto más estiren, más rápido mejoran. Es exactamente lo contrario. Nunca fuerces la articulación contra el dolor agudo, nunca. El dolor agudo es una señal de alarma de tu cuerpo, no un obstáculo que hay que ignorar. Antes de pasar a los ejercicios, un momento. Si este tipo de información te resulta útil, suscríbete al canal. Cada semana publicamos contenido basado en ciencias sobre cómo mantener la movilidad, la fuerza y la independencia después de los 60, sin complicaciones, sin equipamiento, sin excusas. Y si conoces a alguien que lleva tiempo con dolor de hombro y no sabe por dónde empezar, comparte este video con esa persona. A veces la información correcta en el momento correcto lo cambia todo. Ahora sí, pasemos a los ejercicios. Un ejercicio número 1, el péndulo de Kohn. Este es uno de los movimientos más seguros para comenzar la rehabilitación y tiene más de 100 años de historia en la fisioterapia. Apoya el brazo sano sobre una mesa o el respaldo de una silla e inclina el cuerpo ligeramente hacia adelante. El objetivo principal es relajar completamente
de los músculos del hombro. Cuando los músculos se relajan, el espacio dentro de la articulación se abre ligeramente y permite que los tendones inflamados descansen. Empieza a balancear suavemente el cuerpo y el brazo colgante sigue ese movimiento por inercia, como un péndulo de reloj. Primero adelante y atrás, luego de lado a lado, y finalmente en pequeños círculos. El brazo se mueve sin ninguna fuerza muscular, solo gracias a la gravedad y al suave movimiento de tu cuerpo. Haz este ejercicio cada día, 2 o 3 series de 30 a 60 segundos en cada dirección. Ejercicio 2. Ejercicio número 2. Deslizamiento de hombro en la pared. Este ejercicio es especialmente útil cuando el hombro ha perdido rango de movimiento hacia arriba. Colócate frente a una pared plana y pon la palma de la mano afectada sobre la pared. Empieza a mover los dedos lentamente hacia arriba, paso a paso, como si fueras subiendo una escalera con los dedos. Sube el brazo hasta el nivel donde la tensión y la molestia se mantienen tolerables. En el momento en que sientas el límite, detente y mantén esa posición durante 2 o 3 segundos. Respira con calma en ese punto. La respiración profunda ayuda a que los músculos se relajen. Con el tiempo y la práctica constante, ese límite irá subiendo gradualmente. Haz 2 o 3 series de 8 a 10 repeticiones, 1 o 2 veces al día. Ejercicio 3. Ejercicio número 3. Flexión de hombro con bastón. Para este necesitas un palo de gimnasia ligero, una escoba o incluso el mango de un paraguas, cualquier objeto largo y ligero que puedas sostener con las 2 manos. Túmbate boca arriba o siéntate derecho y sujeta el bastón con las 2 manos delante de ti. El brazo sano hace todo el trabajo. El brazo afectado solo sujeta el bastón y va de pasajero. El brazo lesionado no empuja, no jala, no hace esfuerzo. Solo acompaña. Usando el brazo sano, sube el bastón lentamente hacia arriba, dirigiéndolo hacia atrás de la cabeza. Súbelo hasta sentir un ligero estiramiento en el hombro afectado, pero sin llegar al dolor. Haz 2 o 3 series de 8 a 12 repeticiones, cada día o cada 2 días. Ejercicio 4. Ejercicio número 4. Scaption. El nombre viene del inglés y hace referencia al plano escapular, el ángulo natural en el que el hombro trabaja con mayor eficiencia. Ponte de pie con los brazos a los lados y empieza a levantar el brazo recto lentamente hacia arriba, pero no hacia adelante ni hacia el lado de forma recta. El movimiento debe ser diagonal, a unos 30 o 45 grados del plano frontal. Si te cuesta visualizarlo, imagina que señalas hacia las 2 esquinas superiores de una puerta frente a ti. Esa es exactamente la dirección del movimiento. Esta posición diagonal es la más natural y segura porque en ese ángulo los tendones tienen el máximo espacio dentro del hombro y el mínimo riesgo de pinzamiento. Sube el brazo solo hasta la altura del hombro. Asegúrate de mantener el omóplato abajo y evita subir el hombro hacia la oreja. Ese encogimiento es un error muy común. Empieza sin peso y haz 2 o 3 series de 10 a 12 repeticiones. Ejercicio 5. Ejercicio número 5. Rotación externa con banda de resistencia. Los músculos que realizan la rotación externa del hombro son parte del manguito rotador y son fundamentales para la estabilidad de la articulación. En muchas personas con dolor de hombro, estos músculos están debilitados o inhibidos. Ata una banda de resistencia ligera al pomo de una puerta. Ponte de lado mirando el punto de anclaje y agarra la banda con el brazo que te duele. Dobla el codo en ángulo de 90 grados y manténlo firmemente pegado a las costillas. Ese codo pegado al cuerpo es la clave del ejercicio.
Gira lentamente la muñeca hacia afuera, estirando la banda. El movimiento ocurre solo en la articulación del hombro mientras el codo permanece pegado al cuerpo. Vuelve lentamente a la posición inicial. Haz 2 o 3 series de 10 a 15 repeticiones cada do de as. Ejercicio número 6. Rotación isométrica contra la pared. Un ejercicio isométrico significa que el músculo trabaja sin que haya movimiento visible. Es la forma más segura de activar un músculo sin cargar la articulación. Ponte de lado junto a una pared, dobla el codo en 90 grados pegado al cuerpo y apoya el dorso de la mano contra la pared. Ahora presiona suavemente la mano contra la pared como si intentaras girar el brazo hacia afuera. Sin movimiento, solo una ligera tensión en los músculos del hombro. Mantén esa tensión durante 5 a 10 segundos, luego relaja completamente. Con el tiempo podrás pasar a la banda de resistencia del ejercicio anterior. Haz 8 a 10 repeticiones. Ejercicio 7. Ejercicio número 7. Remo con banda elástica. Muchas personas no lo saben, pero gran parte del dolor de hombro tiene su origen en una debilidad de los músculos posturales de la espalda. Cuando esos músculos son débiles, el omóplato no se mueve correctamente y la articulación queda expuesta a sobrecarga constante. Ata una banda elástica a la altura del pecho frente a ti. Agarra los extremos con las 2 manos, dobla ligeramente las rodillas y mantén la espalda recta. Dobla los codos y jala lentamente la banda hacia el abdomen. Concéntrate en juntar lentamente los omóplatos al final del movimiento. Los hombros deben mantenerse abajo durante todo el ejercicio. Haz 2 o 3 series de 10 a 15 repeticiones. Ejercicio 8. Ejercicio número 8. Retracción de escápula. Este es quizás el ejercicio más sencillo de toda la lista y también uno de los más subestimados. Puede hacerse sentado o de pie en cualquier momento del día menos mientras esperas el café, mientras ves la televisión, mientras descansas. Relaja los brazos, baja los hombros y junta lentamente los omóplatos hacia la columna. Imagina que intentas apretar un lápiz entre tus omóplatos. Mantén esa posición durante 5 segundos, luego relaja. Una buena biomecánica escapular es literalmente la base de toda la salud del hombro. Sin un omóplato que se mueva correctamente, ningún ejercicio de hombro funcionará como debería. Haz 10 a 15 repeticiones. Ejercicio 9. Ejercicio número 9. Deslizamiento en pared con activación del serrato. Este ejercicio activa el serrato anterior y el trapecio inferior, 2 estabilizadores fundamentales del omóplato que la mayoría de las personas nunca entrena conscientemente. Cuando estos músculos están débiles, el omóplato se eleva y rota de forma incorrecta al levantar el brazo. Eso reduce el espacio subacromial y comprime los tendones. Colócate frente a la pared a un paso de distancia. Apoya los antebrazos en la pared con los codos aproximadamente a la altura de los hombros. Puedes colocar una pequeña toalla entre los antebrazos para mantener la posición correcta. Empieza a deslizar los antebrazos lentamente hacia arriba. Lo importante no es solo subir los brazos, sino también empujar ligeramente el pecho hacia atrás y permitir que los omóplatos roten hacia arriba y hacia afuera. Ese movimiento de rotación escapular es precisamente lo que activa el serrato anterior. Sube solo hasta el nivel donde te sientas cómodo y sin dolor agudo. Mantén 1 o 2 segundos arriba, luego vuelve lentamente. Este ejercicio complementa perfectamente todos los ejercicios del manguito rotador y ayuda a restaurar una mecánica del hombro verdaderamente saludable.
Haz 2 o 3 series de 8 a 10 repeticiones. Movimientos prohibidos. Ahora pasemos a un tema igualmente importante, quizás el más importante de todo el video. Hay ejercicios que son absolutamente inadecuados para el hombro durante los períodos de dolor e inflamación. Para un deportista sano pueden ser completamente normales. Pero para una articulación lesionada, aumentan el pinzamiento de los tendones y pueden convertir una molestia manejable en una inflamación severa que tarda meses en resolverse. Primero, evita todos los press por encima de la cabeza, el press de hombro. El press militar, cualquier movimiento que levante peso verticalmente. Segundo, evita el remo al mentón. En esta posición el hombro rota hacia adentro mientras el brazo sube el apposición. Biomecánicamente más desfavorable para el hombro. Tercero, evita los dips. Cuando bajas demasiado el hombro se desplaza excesivamente hacia atrás y la cápsula articular anterior queda sometida a tensión extrema. Cuarto, el press de banca pesado es peligroso. Especialmente si bajas la barra demasiado hacia el pecho y dejas que los codos se abran hacia afuera. Si tienes dolor en la parte frontal del hombro, elimina este ejercicio por completo. Quinto, evita el peso muerto con barra por detrás del cuello o el press por detrás de la nuca. Cuando bajas la barra por detrás del cuello, la cabeza va hacia adelante y los hombros se fuerzan hacia afuera en una posición antinatural. Sexto y último, los movimientos bruscos y con sacudidas están absolutamente prohibidos. Las dominadas con impulso, los balanceos pesados con Kell, los lanzamientos repentinos, la articulación no tiene tiempo de protegerse. Si después de esta lista reconoces algunos de estos ejercicios en tu rutina habitual, eso puede ser precisamente la razón por la que el hombro no mejora. Plan semanal. ¿Cómo convertir todo esto en un sistema simple y práctico? Aquí tienes un plan semanal básico que puedes empezar hoy mismo desde casa. Cada día, sin excepción, haz los péndulos de Coman y los ejercicios de retracción escapular. Son los cimientos de toda la recuperación. Si el hombro responde bien, añade también las rotaciones isométricas contra la pared cada día. 3 veces por semana dedica tiempo a los ejercicios más activos, deslizamientos en la pared, flexión con bastón, rotación externa con banda y remo con banda. No intentes hacer todos los ejercicios el mismo día desde el principio. Escucha a tu cuerpo, avanza gradualmente y dale a la articulación el tiempo que necesita. La consistencia a lo largo del tiempo vale mucho más que la intensidad en un solo día. Recuerda, la recuperación del hombro requiere tiempo y paciencia. No hay atajos. Pero sí hay un camino claro y esto que hemos visto hoy es ese camino. Esta rutina no reemplaza una consulta presencial con un especialista. Si mientras haces estos ejercicios el dolor se intensifica, aparece inflamación visible, o el hombro empieza a dolerte por las noches interrumpiendo el sueño, consulta a tu médico sin falta. Esas son señales de que algo más está ocurriendo y merece una evaluación profesional directa. Escucha a tu cuerpo, muévete con conciencia y cuida bien tus articulaciones. Porque las articulaciones que cuidas hoy son las que te permiten moverte libremente mañana. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo cómo mantener la salud y la facilidad de movimiento en los años que vienen.